Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto tener la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta última parte de nuestra serie que hemos denominado Los buenos no van al cielo. Quiero invitar a todas las personas que en este momento nos están viendo a través de esta transmisión en vivo o que nos están viendo en YouTube a través de nuestras otras plataformas que nos comenten desde dónde nos están viendo. Ustedes ya saben que si son 2 o 3 personas conectadas desde un mismo dispositivo, pues colocan X2, X3 o X4. Yo quiero pedirles un grandísimo favor y es que por los próximos 15 o 20 minutos no te desconcentres y pídele al Señor que te hable a tu corazón para que aquello que hoy tengamos para ti, tú lo puedas recibir de parte de Dios. Bienvenidos, esto es RIS Online. En esta cuarta parte de la serie Los buenos no van al cielo, tenemos que recordar de qué hemos hablado antes para colocarnos un poco en contexto. La primera semana estuvimos hablando de unas preguntas que tenemos que contestar antes de saber si los buenos van o no van al cielo. Y la pregunta es, ¿existe el cielo? ¿Qué dijo Jesús acerca de este lugar? Hablamos acerca de que el 98% de las personas creen que hay algo más después de esta tierra y después de este mundo. Incluso otras religiones que no comparten el punto de vista judeocristiano. Ellos también dicen que hay algo más después de que partimos de esta tierra. Entonces, dejamos claro que sí hay un cielo, pero también desde el punto de vista cristiano dijimos que el Señor Jesús, Él mismo era el camino. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ver el Padre, es decir, al cielo, nadie va a ir al cielo sino a través de Él. La segunda semana definimos algo puntual y creo que era el meollo de esta serie, y es quiénes van al cielo. Y nos dimos cuenta que no eran las personas buenas. Las personas buenas no van al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos medir lo bueno. No hay un contexto multigeneracional para saber si hay o no hay alguien bueno. Pero también sabemos desde el punto de vista cristiano que los 10 mandamientos antes de ayudarnos, antes nos condenan. La palabra muy claramente dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Así que entendimos algo y Felipe esa semana dejó algo muy claro, y es que al cielo no van los buenos, sino que van los perdonados. Por eso también tenemos que tener en cuenta es que nosotros, para poder que Dios nos perdone, Él mismo dejó claro que nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Y ahí quedamos con algo muy puntual, y es que si nosotros queremos ir al cielo, necesitamos vivir una vida constante de perdón. No solamente pidiéndole perdón al Padre, sino también perdonando a aquellos que nos han ofendido. La semana pasada hubo un tema que en lo personal a mí me fascinó. Y si usted no lo ha visto, yo le invito a que busque el video en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Reyes y Sacerdotes o RIS Internacional, y ahí está el video de la semana pasada donde dejamos algo claro, y es que la relación precede a las reglas. Es decir, el Señor, más que interesado en cualquier otra cosa, está interesado en tener una relación personal contigo, porque la relación precede a las reglas. Hoy, para colocar un piso de este primer tema o de esta primera parte, de esta primera parte del tema, pero vamos a colocar la base. Y quiero que ustedes recuerden algo. Sé que muchas personas que nos están viendo, a medida que nos van viendo, luego pueden ir a googlear esta información y se pueden dar cuenta si lo que les estoy diciendo es o no es cierto. Hace unos años hubo un aclamado periodista llamado Bob Greene. Fue un hombre que se hizo una carrera en el periodismo a través de defender y ser la voz de aquellos que no tenían voz. Este hombre durante 30 años de su vida se dedicó de lleno al periodismo, y no solo eso, sino que fue reconocido a través de la prensa internacional como un periodista de élite. Ganó todo lo que se puede ganar como periodista en este mundo, ganó un premio Pulitzer y ganó el reconocimiento mundial. A partir de esto escribió varios libros, pero uno de sus libros más reconocidos fue aquel que hizo en compañía del famosísimo basquetbolista Michael Jordan, que seguramente muchos de ustedes de esta generación lo reconocen, ya sea por su capacidad para jugar baloncesto o por sus afamados tenis Jordan.
Este hombre durante 30 años disfrutó de una vida pública excelsa, pero un día un correo anónimo, un mail anónimo destruyó lo que se había construido durante 30 años. Se dieron cuenta a través de un mail anónimo que este hombre, que tenía una vida totalmente exitosa en lo público, ahora estaba teniendo una vida totalmente perversa en lo privado. Y no por algo malo en sí ante los ojos de la sociedad y de la humanidad, sino porque nunca había podido serle fiel a su amada esposa. Se descubrió su infidelidad, se dieron cuenta de lo que este hombre había venido viviendo, y eso fue un escarnio público que terminó por destruir su carrera y 30 años de profesionalismo. La empresa para la cual él trabajaba lo despidió. 4 meses después su esposa falleció por un problema cardiorrespiratorio y su vida se vino al piso. Ahora bien, la pregunta que te quiero hacer en este momento, después de escuchar rápidamente lo que sucedió con este hombre, es la siguiente: ¿se merece Bob Greene una redención? Pero no solamente él. Esa joven que inició una relación amorosa con un joven que pensó que iba a ser el amor de su vida y resultó ser que fue todo un fracaso y era un patán y terminó decepcionada del amor, y al final, por un embarazo no deseado con ese hombre que terminó siendo una decepción, esta joven decidió abortar y matar al bebé que estaba en su vientre. Ahora, ¿esta joven merece una redención? O personas como tú y como yo, que en algún momento tuvimos algún inconveniente, alguna adicción, ya sea a las drogas, ya sea a las apuestas, ya sea a la pornografía, la masturbación, cualquiera que haya sufrido y enfrentado una adicción, ¿merece una redención? Pues bueno, realmente merecer una redención de parte de Dios no es la palabra, porque cuando nos damos cuenta y nos miramos al espejo, nos podemos ver como a unos pecadores. Y cuando reconocemos la maldad que hay en nuestro corazón, ese es el primer paso para que el Señor empiece a actuar en nuestras vidas. Pero lo que sí nos merecemos como mérito de justicia es la condenación, porque somos malos en nuestro corazón. Ya hemos dejado muy claro durante los otros mensajes de esta serie, es que bueno no hay nadie, no hay ni uno solo bueno. Pero también tenemos que entender que sí tenemos un Dios que es bueno y misericordioso. Pero si fuese por justicia, lo que merecemos es un castigo, sin ninguna negociación. Pero podemos descubrir el Dios amoroso que tenemos, al Señor Jesucristo, que está como un abogado defendiéndonos delante del Padre, y cuando el Padre te ve a ti o me ve a mí, ve nuestros pecados, pero el filtro que usa, el filtro que hoy es muy usado a través de las redes sociales, el filtro no es un filtro en TikTok ni un filtro en Instagram, sino que el filtro por el cual Él nos ve, Él te ve a ti y me ve a mí, es el mismo Jesús. Por eso nos ve con amor, y a pesar de nuestra suciedad, Él nos ve limpios y estamos limpios delante del Padre. Todos hemos fallado, pero cuando recordamos ese momento turbio de nuestras vidas, ese momento en donde fallamos en el pasado, ese momento en donde cometimos ese desliz, donde hicimos eso que marcó nuestro corazón y dejó cicatrices en nuestra alma y en nuestro cuerpo, pero miramos ese día y decimos: ¿cómo quisiera tener una máquina del tiempo y poder viajar a ese año en particular, a ese día en particular, a esa hora en particular, y poder hablarme a mí mismo y decirle: detente, para evitar ese dolor que durante tantos años ha traído consecuencias a nuestra vida? ¿Qué dirías a esos errores del pasado? ¿Qué dirías tú si pudieses volver al pasado y hablarte a ti mismo para evitarte ese dolor que no solamente te causaste a ti, sino a aquellos que tú decías que más amabas, a aquellos que tú dices actualmente que más amas? ¿Qué harías para que esos pecados que cometiste en el pasado, esas acciones equívocas que tomaste,
fuesen borradas y eliminadas totalmente. No solamente sacadas y corregidas, sino que fuesen borradas totalmente aún de tu subconsciente para que eso nunca más vuelva al presente y dañe tu futuro. ¿Qué harías para que ese sueño de eliminar el pasado se haga realidad? Nosotros tenemos un Dios hermoso. Él no solamente borra nuestros pecados y quita las consecuencias, sino que también lo que hace es que elimina de su propia mente esos pecados y se olvida de ellos para no acordarse más. Hay un ejemplo en la palabra que a mí en lo personal me encanta. Es uno de mis versículos favoritos y llevo meses estudiándolo y estudiándolo y estudiándolo, y cada que lo estudio le encuentro otra cosa y hoy quiero compartirlo con ustedes. Por eso les pido que ustedes analicen este texto y vean cómo es que nuestro Dios bondadoso no solamente limpia nuestro pecado, sino que lo elimina totalmente. Nos perdona. Y quiero que analicemos cuál es la actitud que debemos tener al ser perdonados. Por favor, acompáñenme rápidamente al libro de Isaías, capítulo 6. Normalmente no leemos la Biblia Reina Valera 60 porque es una versión que hay veces usa un lenguaje bastante adulcorado y bastante tradicionalista, pero en esta ocasión pienso que es la mejor forma de explicar esto que hoy el Señor quiere traer a tu vida y a tu corazón. Por eso concéntrate y lee estas palabras sabiendo que eres tú en representación de Isaías hablando con el Dios bueno y todopoderoso. Acompáñenme por favor. Dice el libro de Isaías. En este momento Isaías tiene una visión y se encuentra delante de Dios, se encuentra en el templo del Señor. Su visión, él ve al Dios majestuoso donde sus faldas, la falda de su ropa llena todo el templo. Pero no solo eso, él ve ángeles y querubines y serafines y ve al ejército de los cielos cuando están cantando en esa música antifonal en donde solamente le dicen Santo, Santo, Santo es el Rey de todos los ejércitos, bendito sea el Señor Jehová, Dios de toda la tierra y de todo el universo. Le están dando una alabanza majestuosa a ellos, haciendo lo que a ellos les corresponde, el propósito de estos serafines. Y Isaías ve esto e inmediatamente estas son sus palabras. Acompáñenme al versículo 5 en donde Isaías empieza a expresar desde su humanidad lo que siente en la misma presencia del Dios bueno y santo. Y dice así: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Seamos honestos, ¿alguna vez te has arrepentido en realidad de tu pecado? No solamente llorado y yendo a un rincón y confesándolo a alguien y tomando una postura de congoja y haciendo quizás algún muy buen show para demostrar que estás acongojado acerca de ese error que le causó daño a otras personas, muchas veces que se genera a partir de que fuimos descubiertos. No solamente eso, sino realmente te has arrepentido de tu pecado. Cuando hablamos de arrepentimiento, no solamente estamos hablando de ir a un altar, llorar por eso y hacer cierta confesión de pecado frente a alguien y frente a algunas personas para que la gente alrededor diga, oh, qué actitud con tanta conmiseración que habla esta persona cuando habla acerca de su error, sino no tratando de impresionar a nadie, sino realmente ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, quiero una transformación de 180 grados.
En el original, la palabra arrepentimiento habla acerca de transformación. Y la transformación es un cambio de 180 grados, en donde si íbamos hacia una dirección que desagradaba al Señor, ahora vamos a tomar el camino absolutamente contrario para agradar al Señor. Ese es el arrepentimiento, que si hacías algo que le deshonraba al Señor, entonces tú sientes tristeza por haber deshonrado al Señor, por haber actuado de forma orgullosa y soberbia en contra de ese Dios que dio su vida en una cruz, y ahora tomas una dirección totalmente opuesta para empezar a caminar conforme a lo que Él tiene para tu vida. Eso es un verdadero arrepentimiento, que tú le des la espalda a lo que le ofende a Dios y sencillamente nunca más vuelvas a mirar ese pasado como algo digno de repetir, o siquiera tener un pequeño recorderis de cómo es que se sentía, sino que tú lo veas y lo veas con tristeza hacia ti mismo y digas: gracias a Dios, salí de ese lugar. Eso es un verdadero arrepentimiento, no un par de lágrimas enfrente de alguien o de un altar para luego a los pocos días o al poco tiempo volver a cometer y volver a caer exactamente en lo mismo. Por eso vuelvo y te pregunto: ¿alguna vez te has arrepentido totalmente de tu pecado? Hay algo completamente dulce y liberador cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, que no se conforma y no se confirma con palabras, sino que son nuestras acciones las que confirman si hay un verdadero arrepentimiento o no. Son nuestras acciones constantes en el tiempo que dan fe de que nuestra vida cambió totalmente. Son esa permanencia en la obediencia durante el tiempo la que da fe de ese arrepentimiento verdadero. No durante un día, ni durante 5 días, ni durante 5 meses, ni durante 5 años, sino hasta el final de tus días. Por eso, un arrepentimiento va todos los días de tu vida y no solamente por un tiempo. ¿Cuáles son esas actitudes en las que has caído constantemente y que lo haces y lo haces y lo haces y lo intentas hacer bien, pero de un momento a otro vuelves y caes? Llámese fornicación, adulterio, laxivia, mentira y toda esta clase de pequeños pecadillos que muchas veces decimos: pero es que no es tan grave, porque no estoy matando a nadie. No es tan grave porque tampoco es que estés robando a alguien, pero sí estás haciendo algo, y es que con tu vida, en vez de que sea un testimonio, estás deshonrando el nombre de Dios a través de lo que estás haciendo, a pesar de decir que estabas arrepentido. ¿Has vivido un verdadero arrepentimiento o te la pasas cayendo y cayendo y cayendo? Y si bien es cierto, errar es de humanos, también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón obediente para hacer las cosas a la manera de Él y ser constantes en la obediencia para que nuestro fruto al final se vea y no mantengamos cayendo y cayendo en lo mismo. Por eso tenemos que entender algo, y es que cuando de verdad nos arrepentimos y empezamos a hacer que nuestra vida y que la llenura del Espíritu Santo haga de nuestro entorno un testimonio de verdad, entonces los resultados van a salir a flote por sí mismos. Isaías, cuando se encuentra delante de Dios, él se maldice a sí mismo. Cuando él dice ay, para los hebreos la palabra ay no era un sinónimo de dolor, era un sinónimo de maldición. Él se maldijo a sí mismo: maldito de mí. ¿Por qué? Porque he visto al Dios Santo. Él tenía muy claro que cuando él recordaba el ejemplo de Moisés, y él sabía que Moisés, Dios le había advertido muy bien que nadie podía ver el rostro de Dios y vivir para contarlo. Por eso Isaías, cuando ve el rostro de Dios, se maldice. ¿Por qué? Porque dijo: ya, soy hombre muerto, porque he visto al Señor Dios Todopoderoso, y aparte de que lo veo, soy un hombre de labios inmundos. ¿Cuál es la actitud de una persona que quiere ser perdonada? Y es que inmediatamente reconoce su falla. No trata de ocultarla, sino que inmediatamente la saca a flote y la muestra y dice: yo soy un hombre pecador y mi pecado se llama laxivia. Yo soy una mujer pecadora y mi pecado se llama mentira. Ahora bien, si estuvieras enfrente del Señor, ¿qué tendrías que sacar y decir inmediatamente? Este es mi pecado.
Para ser perdonado inmediatamente tienes que confesarlo. Si lo sigues ocultando vas a seguir en el mismo ciclo de caídas y caídas y caídas. Pero cuando Isaías toma esta actitud de mostrar inmediatamente cuál es su pecado, ¿qué hace Dios? Dios no dice: Isaías, no seas tan fuerte, tan duro contigo mismo. ¿No sabes qué clase de Dios soy? Yo soy un Dios que te ama tal como eres. No, Dios no ha dicho eso nunca, ni lo ha dicho y no lo va a decir jamás. Porque mucha gente tiene un concepto de que porque Dios es bueno, entonces debería perdonarme. No, Él lo hace con muchas personas, pero de hecho Él escoge con quién, porque Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y hoy tú estás escuchando este mensaje porque estoy seguro de que Dios ha escogido tener misericordia contigo, porque con Dios no hay casualidades. Pero Dios, a pesar de que, o cuando una persona le muestra su pecado con un corazón realmente arrepentido, el Señor toma la iniciativa. Y esto es una bendición para nosotros, porque podemos estar seguros que el Señor toma la iniciativa y nos perdona y empieza a hacer algo. El Señor envía a uno de sus serafines, aquel que le estaba dando alabanza, y le dice: ve, toma un carbón encendido y limpia. Ahora, muchas personas leen este versículo de forma acelerada y pensarán que es que Dios está quemando como castigo al profeta Isaías, pero en realidad la cauterización era la forma en el que siglos atrás se usaba para limpiar y curar las heridas. Al cauterizar una herida, sencillamente estaba sanando y estaba limpiando esa herida. Isaías lo entendió perfectamente. Y ver al ángel que tomó un carbón del altar tan caliente que sus manos no podían tocarlo, así que tomó unas tenazas y las puso en su boca, e inmediatamente empezó a escuchar la voz de Dios, que decía: he aquí, esto tocó tus labios y ha sido quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuánto darías porque el Señor quite la culpa de tus errores del pasado? Muchas veces hemos superado ciertas situaciones que en el pasado nos han afectado, pero muchas veces también no hemos podido superar la culpa que haber cometido ese error ha traído a nuestras vidas. Y por eso lo primero que el Señor le dice al profeta, después de ver esa actitud de mostrar su pecado, sin tratar de ocultarlo, sin tratar de generar cientos de excusas justificándose, no, Él sencillamente lo mostró y dijo: soy un pecador, soy inmundo de labios. El Señor tomó la iniciativa y fue y lo limpió a través de este ángel. Lo curioso es que cuando leemos este versículo es solamente a partir que este hombre fue limpio de su pecado que pudo escuchar la voz de Dios, y escuchó que había sido quitada su culpa y limpio de su pecado. Había ido un camión de basura y se había llevado toda la basura de sus pecados del pasado, y ahora él era un hombre nuevo. Y inmediatamente el Señor empieza a hablar, e Isaías empieza a escuchar al Señor hablando, diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y la actitud de Isaías, en gratitud por haber colocado su confianza en el Señor, y el Señor no lo había defraudado, sino que había quitado su pecado, había limpiado su culpa, había borrado su pasado. Entonces el Señor le dijo inmediatamente, este hombre le dijo inmediatamente: heme aquí. Aquí estoy, envíame a mí. Isaías no estaba tomando este servicio al Señor para ganarse un cupo en el cielo. Él lo estaba haciendo porque era un hombre que sabía que había cometido un pecado imperdonable y solamente el Dios Todopoderoso y bueno se lo había podido quitar. Y no solo se lo había quitado, sino que lo había eliminado y había quitado la carga de su culpa. Por eso es incongruente ver a un hombre que 2 minutos antes estaba quejando por lo pecador que era, y 2 minutos después ahora era el enviado de Dios, aquel que era la misma persona, pero ahora después de ser un pecador es el más opcionado y el personaje ideal para ser la boca de Dios aquí en la tierra.
¿Cómo es que alguien después de haber estado tan sucio y tan inmundo, ahora está tan limpio y apto para ser la boca de Dios, el profeta de Dios aquí en la tierra? Pues bueno, eso solamente lo hace el Señor, porque Él, a pesar de ser quizás para los ojos de muchos la persona más descalificada del mundo, tuvo una actitud donde confesó su pecado, fue quitada su culpa, limpió su pecado y ahora que escuchó la voz de Dios, se dio cuenta qué era lo que Dios quería para su vida. Muchos de nosotros no hemos escuchado la voz de Dios porque no le hemos confesado nuestro pecado de corazón ni nos hemos arrepentido. Muchos nos hemos arrepentido, pero no de corazón, y escuchamos la voz de Dios y hemos optado por dejar de obedecerla y hacernos de oídos sordos. Pero la actitud de un perdonado después de que confiesa su pecado y se arrepiente es que escucha la voz de Dios y obedece, no para ganar el cielo, sino que lo hace por amor y gratitud a aquel que acaba de quitarle esa carga tan pesada de su vida. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: la única calificación verdadera que debes tener para ser el portavoz de Dios es que hayas experimentado lo que significa ser perdonado. La única calificación verdadera que debes tener para ser portavoz de Dios es que hayas experimentado lo que significa ser perdonado. ¿Tú eres perdonado? ¿Has mostrado tu pecado con sinceridad? ¿Te has arrepentido de corazón? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has obedecido lo que te dijo? Hay una gran diferencia entre asistentes y verdaderos cristianos. Asistentes son muchas personas, asistentes a una iglesia me refiero. Muchas personas van a una iglesia, escogen cierto día, muchos van los sábados, otros van los jueves, otros van los domingos y sencillamente se convirtió en una rutina constante para darle de comer a su conciencia. Muchos de estos asistentes se van a una iglesia, se sientan, algunos sirven, algunos dan, diezman, ofrendan, pero nunca se han arrepentido verdaderamente de un pecado. Ese pecado que tratan de esconder a los ojos del público, pero el Señor hace mucho rato tiene claro qué es lo que los aleja de Él. Muchos de los asistentes, a pesar de que en algún momento han escuchado la voz de Dios, eso que Dios les dijo no era lo que ellos querían. Y entonces se han hecho a oídos sordos para sencillamente posponer obedecer un día más. Mañana, esa palabra tan peligrosa: Señor, yo mañana te obedezco. Pero también hay otras personas que son cristianos. Isaías era un verdadero cristiano. Por eso él dijo: si estás buscando a alguien para que sea tu portavoz, entonces no busques más. Yo era un pecador hace unos minutos, pero tú quitaste mi pecado, envíame a mí. Esa es la actitud de alguien que ha sido perdonado, y es que escucha la voz de Dios y la obedece. Escucha la voz de Dios y la obedece. Isaías sabía quién era quien le había quitado ese pecado, quién lo había limpiado, quién le había quitado la culpa. Por eso lo que venía de vida para él quería servirle al Señor, no para ganarse el cielo, sino para vivir en una actitud de gratitud y amor a aquel que había salvado su vida y limpiado su pecado. Por eso quiero hacerte una pregunta. Tu presencia hoy aquí, en esta transmisión en vivo o en este video que estás viendo a través de alguna de nuestras plataformas, ¿es como asistente o como cristiano? ¿Has escuchado la voz de Dios y realmente has obedecido, o estás posponiendo obedecer para mañana? ¿Cuál es la tarea para finalizar esta serie? La tarea es muy sencilla. Confiesa y arrepiéntete de tus pecados. Así podrás escuchar a Dios y obedecerlo por amor y gratitud, no para ganar el cielo. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Dios. Te pedimos que traigas un verdadero arrepentimiento a nuestro corazón, que nos ayudes a perdonar para ser perdonados, que nos ayudes a tener una verdadera relación contigo, para que podamos entender que la relación precede a las reglas, y que nos ayudes, Señor,
a vivir nuestra vida para Jesús, que es el único camino al cielo, es el único camino al Padre, pero que la tengamos esa relación no para ganar el cielo, Señor, sino para escuchar tu voz y que nosotros podamos tener una vida que cuente delante de tu presencia, una vida de gratitud para obedecerte y honrarte en lo que queda de nuestras vidas, Señor. Padre, yo coloco la vida de todos y cada uno de los que están viendo esta transmisión, este video, y te pido, Señor, que toques sus corazones para que sean ese instrumento útil que tú quieres que sean en esta generación, Señor, para que sean esos que tú quieres levantar hoy como portavoces tuyos, Señor, para que otras personas conozcan tu misericordia, Dios. Padre, muchas gracias te damos por esta serie, Dios, porque hemos descubierto, Dios amado, que la manera correcta para ir al cielo eres tú, Jesús, que eres el único camino. Y la única forma que podemos vivir en esta tierra es agradecidos contigo, Señor, y sirviéndote por amor y no para ganar el cielo, Padre. Gracias te damos, Señor, en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.